la lezione di Lorenzo. Da concessionario di luso a scuola di rispetto e umanità. Gabriela Ricci camminava lungo il viale alberato che portava alla concessionaria di luso autodiluso. Un luogo che non aveva mai frequentato prima. Il sole di mezzogiorno splendeva su Milano. Ma l'atmosfera intorno a lei sembrava gelida. Come se il mondo fosse diviso tra chi aveva successo e chi doveva accontentarsi di restare nell'ombra. Gabriela, con il suo abito di cotone semplice e la giacca leggera. Sembrava una figura fuori posto in un mondo di lusso e ostentazione. Aveva 45 anni. Eppure non si era mai abituata all'idea che il denaro e l'apparenza determinassero il valore di una persona. Cresciuta in una famiglia modesta. Aveva sposato Lorenzo Ricci, un uomo che aveva costruito un impero nel settore tecnologico. Lorenzo preferiva restare lontano dai riflettori. Ma Gabriela era sempre rimasta nel suo angolo. Lontana dalle luci della ribalta. Oggi, però, c'era una missione da compiere. Ritirare i documenti per l'auto che Lorenzo aveva ordinato settimana prima. Quando entrò nella concessionaria, il contrasto tra il suo aspetto semplice e l'ambiente lussuoso la colpì immediatamente. Le pareti erano adornate con fotografie di automobili scintillanti. E l'aria condizionata dava una sensazione di freschezza irreale rispetto al caldo estivo che imperversava fuori. Un giovane consulente, Marco, alzò appena lo sguardo dal suo computer. I suoi occhi scorsero rapidamente Gabriela. Senza un briciolo di interesse. ¿Posso aiutarla? Chiese con tono distaccato, continuando a digitare. Gabriela, pur sentendo un nodo in gola, rispose con calma. Sono venuta per ritirare dei documenti. Mio marito ha ordinato un'auto qualche settimana fa. Marco sollevò un sopracciglio e, senza esitare, digitò qualcosa al computer. A nome di Lorenzo Ricci? Chiese. Quasi con disprezzo. Come se fosse una cosa poco probabile. Esatto, confermò Gabriela. Posso parlare con qualcuno che si occupa della pratica? Marco scrollò le spalle, visibilmente annoiato. Mi dispiace, ma non vedo alcun ordine a nome suo. Forse suo marito ha ordinato in un'altra concessionaria. In periferia. La frase colpì Gabriela come uno schiaffo. Non era la prima volta che veniva trattata con disprezzo per il suo aspetto. Ma ogni volta il dolore era più pungente. Si sentì impotente, come se fosse destinata a rimanere invisibile in un mondo dove l'apparenza contava più della sostanza. Con un sorriso forzato, cercò di mantenere la calma. Potresti verificare meglio, per favore? Chiese, cercando di non lasciare che l'umiliazione prendesse il sopravvento. Gli ha verificato, rispose Marco, alzando gli occhi al cielo. Non sé niente, e francamente, abbiamo clienti importanti da servire. Gabriela sentì il cuore battere più forte. Prima di poter rispondere, la porta si aprì e una donna elegante entrò nella stanza. Alessandra Conti, la direttrice della concessionaria. La salutò con un sorriso professionale. Marco, vedendo il cambiamento nell'atteggiamento della direttrice, abbassò subito lo sguardo. «C'è sia un problema?» chiese Alessandra con tono autoritario, mentre si avvicinava al bancone. Questa signora sostiene che suo marito ha ordinato un'auto. Ma non riesco a trovare nulla nel sistema. Spiegò Marco, sperando che Alessandra si occupasse della situazione. Mi scusi, signora Ricci, disse Alessandra.
Con un sorriso caldo e professionale. Abbiamo avuto un errore nel sistema. Il signor Ricci è uno dei nostri clienti VIP. Il suo ordine è gestito dalla nostra sede centrale. Mi scuso per l'inconveniente. Se vuole, può seguirmi nel mio ufficio. Tutti i documenti sono pronti. Gabriela non riuscì a trattenere una risata amara mentre seguiva Alessandra verso l'ufficio. Il contrasto tra l'atteggiamento di Marco e quello di Alessandra non passò inosservato. Un'irritazione nascosta la percorse, ma non si fermò. Quando si trovò finalmente nell'ufficio di Alessandra, seduta su una poltrona elegante, si sentì per un attimo al sicuro. Mi scuso per l'accoglienza che ha ricevuto, disse Alessandra, porgendole una cartellina con i documenti. Marco è nuovo, ma questo non giustifica il suo comportamento. Non si preoccupi, rispose Gabriela con un sorriso, cercando di non far trapelare la frustrazione che provava. Sono abituata. Non mi vesto mai in modo appariscente e spesso le persone mi giudicano per questo. Alessandra la guardò con attenzione, notando la forza nascosta dietro la sua gentilezza. Lorenzo ed io crediamo che il valore di una persona non si misuri dal suo aspetto o dai suoi averi. Disse con sincerità. Gabriela, sorpresa dalla risposta, si sentì come se per un momento fosse stata finalmente capita. Sospirò, firmando i documenti, mentre un piccolo sorriso appariva sul suo volto. Nonostante le difficoltà e le umiliazioni, qualcosa in quella conversazione le dava speranza che finalmente, forse, le cose stessero cambiando. Ma non sapeva che la lezione più grande della sua vita doveva ancora arrivare. E avrebbe cambiato il corso della sua esistenza in un modo che non avrebbe mai immaginato. Gabriela se quedó en silencio en la elegante oficina de Alessandra, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba por completo después del trato frío que había recibido al principio. La tensión se desvaneció un poco cuando Alessandra habló. Lo siento mucho por la confusión. Marco es nuevo. Pero eso no justifica su actitud hacia ti. Dijo Alessandra con sinceridad, entregándole los documentos. Creo que todos merecemos ser tratados con respeto, independientemente de nuestra apariencia. Gabriela, sorprendida por la disculpa, se sintió aliviada. No se preocupe, estoy acostumbrada. A menudo me juzgan por no vestirme de manera ostentosa. Pero eso no me afecta tanto como antes. Alessandra la observó detenidamente. Es raro encontrar a alguien con tu humildad en tu posición. Mi marido y yo creemos que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia o sus riquezas. Gabriela sonrió, reconociendo que había algo en Alessandra que la hacía diferente a otras personas en ese ambiente. Mientras firmaba los documentos, la puerta de la oficina se abrió repentinamente. Marco, visiblemente nervioso, entró apresuradamente. Señora Conti, hay una llamada urgente de la sede central para la señora Ricci. Anunció, evitando mirar a Gabriela. Alessandra, tomando el teléfono con una expresión profesional, comenzó a hablar con Lorenzo. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación, mientras Gabriela se preguntaba qué estaba pasando. Alessandra terminó la llamada rápidamente, dirigiéndose a Gabriela. Su marido ha solicitado que se acelere la entrega del vehículo. Será entregado mañana, tal como lo pidió. Además, ha insistido en que lo pruebe personalmente. Oh, no es necesario, protestó Gabriela. Pero Alessandra sonrió con comprensión. Insiste, y también ha pedido que Marco le ayude personalmente con la prueba de manejo. Gabriela miró a Marco, quien parecía estar a punto de desmayarse de nervios.
Lorenzo es un poco severo cuando se trata de enseñar lecciones sobre el respeto. Dijo Gabriela con una sonrisa comprensiva. Creo que un poco de humildad le hará bien. La atmósfera en la concesionaria cambió por completo mientras Gabriela caminaba hacia la salida. Marco la seguía, ahora con un comportamiento mucho más respetuoso. Gabriela notó el cambio en su actitud. ¿Sabes qué?, le dijo con una sonrisa. Creo que las personas más simples tienen las historias más extraordinarias que contar. El día siguiente llegó con el cielo de Milán despejado. Gabriela volvió a la concesionaria para probar el coche. Y esta vez, la bienvenida fue completamente diferente. Marco la esperaba en la entrada. Impecable en su traje oscuro. Visiblemente nervioso pero también muy respetuoso. Buenos días, señora Ricci, le dijo con una ligera inclinación de cabeza. El vehículo está listo para la prueba de manejo. Como solicitó el señor Ricci. Gabriela sonrió, notando la diferencia en su actitud. Buenos días, Marco. No era necesario esperarme en la entrada. Es lo mínimo que puedo hacer después de ayer, respondió él, guiándola a través del showroom hasta el estacionamiento trasero, donde el coche de lujo esperaba. Gabriela observó el coche con admiración. Es hermoso. Lorenzo siempre tiene buen gusto, comentó, acariciando la carrocería. Marco le explicó con entusiasmo las características del vehículo, describiendo el motor V8 biturbo, los interiores de cuero de alta gama y el sistema de navegación avanzado. Antes de salir, dijo Marco, sacando un sobre de su chaqueta. El señor Ricci me pidió que le entregara esto. Gabriela abrió el sobre, encontrando una carta escrita a mano por Lorenzo. Para mi amada. Que nunca ha necesitado ostentar nada para ser extraordinaria. Disfruta del paseo. Te amo. Junto a la carta había una tarjeta de crédito negra con el diseño más minimalista, con el nombre de Lorenzo grabado en relieve. Esta es la tarjeta personal del señor Ricci, explicó Marco con reverencia. Me ha dicho que puedes personalizar el coche según tus gustos, sin límites de gasto. Gabriela sonrió y guardó la tarjeta. Lorenzo sabe que no me interesan los extras costosos. Si me permite, señora, dijo Marco vacilante. El señor Ricci también dejó instrucciones para la configuración del coche, por si no desea ocuparse de ello durante la prueba de manejo. Mientras recorrían las elegantes calles del centro de Milán y luego las panorámicas que rodeaban la ciudad, Gabriela notó que Marco parecía mucho más relajado, casi confiado. ¿Cómo acabaste trabajando en esta concesionaria?, le preguntó con genuino interés. Estudié economía. Pero mi pasión siempre fueron los coches. Empecé hace 6 meses y todavía estoy aprendiendo, explicó Marco. El mayor error que podemos cometer es juzgar a las personas por su apariencia. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Gabriela suavemente. No olvidaré la lección que me dio. Señora Ricci, admitió Marco. Cuando la vi entrar, hice exactamente lo que mis entrenadores me habían dicho que no hiciera. Juzgué a un cliente por su apariencia. Al regresar a la concesionaria, Alessandra los esperaba con una sonrisa. ¿Le ha gustado el paseo, señora Ricci?, le preguntó. Muchísimo, respondió Gabriela. Y Marco ha sido un excelente acompañante. Me alegra escucharlo, dijo Alessandra, lanzando una mirada significativa hacia Marco. Por cierto, su marido llamó mientras estaban fuera. Volverá de Tokio esta noche y vendrá personalmente mañana para completar los últimos detalles. Al día siguiente, la concesionaria estaba llena de nerviosismo. La noticia de la visita de Lorenzo Ricci había creado una atmósfera de espera. Lorenzo, conocido por su discreción, rara vez hacía apariciones públicas. Pero esa mañana,
Llegó vestido de manera sencilla con un traje azul oscuro, sin relojes costosos ni joyas llamativas. Lo que sorprendió a todos. Es un placer conocerla finalmente. Señora Conti, dijo Lorenzo con voz cálida, estrechando la mano de Alessandra. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, Lorenzo comenzó a hablar. Quiero estar aquí hoy por 2 razones. Comenzó. Primero, para completar personalmente la compra del coche que elegimos mi esposa y yo. Y segundo, para contarles una historia. La atención de todos se centró en él mientras comenzaba a relatar su experiencia de hace 20 años. Cuando intentaba conseguir un préstamo para iniciar su empresa. Su historia, sobre cómo fue rechazado debido a su apariencia y cómo un viejo profesor decidió invertir en su idea. Resonó profundamente con todos. Lorenzo se acercó a Marco, que estaba nervioso en una esquina de la habitación. Sé lo que pasó el otro día, dijo con tono firme, pero no acusador. Gabriela me ha contado todo, incluyendo cómo te disculpaste y cómo la ayudaste durante la prueba de manejo. Marco tragó saliva, preparándose para lo peor. Pero Lorenzo sorprendió a todos al decir, no estoy aquí para humillarte o pedir tu despido. Al contrario, quiero ofrecerte una oportunidad. Lorenzo entregó una carta a Marco. Dentro hay una invitación para un curso de formación en nuestra empresa. Buscamos personas que reconozcan sus errores y aprendan de ellos. Marco abrió la carta con manos temblorosas. Incrédulo. Señor Ricci, no sé qué decir. Ahora no digas nada. Sonrió Lorenzo. Tómate tu tiempo para reflexionar. La oferta sigue abierta. Concluyó su discurso mirando a todos los presentes. El verdadero lujo en la vida no son los coches que vendemos ni las ropas que usamos. El verdadero lujo es tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia o de lo que tienen en su cuenta bancaria. Después de firmar los documentos, Lorenzo se volvió hacia Gabriela. ¿Qué pasa?, le preguntó sonriendo. Nada, dijo ella, dándole la mano. Solo estoy pensando en lo afortunada que soy de haberte casado con un hombre que nunca ha olvidado de dónde viene. Mientras salían de la concesionaria, Marco se acercó tímidamente para un último saludo. Señor Ricci, señora, gracias. Nunca olvidaré esta lección. Gabriela le sonrió con amabilidad. A veces, Marco, las personas más simples tienen las historias más extraordinarias que contar. Recuerda eso siempre. Mientras la berlina de lujo se alejaba, Marco se quedó mirando con la carta en la mano y una nueva conciencia en su corazón. Había aprendido una lección vital. La verdadera riqueza no se mide por el dinero o la apariencia, sino por la capacidad de ver más allá de las superficies y reconocer el verdadero valor de cada persona. Mientras el coche de lujo se alejaba lentamente de la concesionaria, Gabriela sintió una extraña mezcla de emociones. La luz del sol de la tarde se reflejaba en la superficie del vehículo. Y la ciudad de Milán parecía más brillante que nunca. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. No era solo la sensación de haber sido tratada con respeto por primera vez en un largo tiempo, ni el orgullo por el reconocimiento de su esposo, Lorenzo. Era algo más profundo, algo que la tocaba en lo más hondo de su ser. La cena con Marco en la concesionaria había sido tan diferente de lo que esperaba. Su actitud de desdén hacia ella, seguida por su repentina transformación en un hombre respetuoso y humilde, la había dejado sorprendida. Gabriela sabía que las personas pueden cambiar, pero también comprendió que los prejuicios no desaparecen tan fácilmente. Durante los días siguientes, la noticia de la lección impartida por Lorenzo Ricci, su esposo, comenzó a circular por la empresa. Y con ello, también se corrió la voz de lo sucedido con Marco.
En la concesionaria, la gente murmuraba entre sí. Algunos avergonzados por lo que había pasado. Otros más sorprendidos de cómo se había manejado la situación. Gabriela no podía evitar pensar en cómo, en cuestión de un par de horas, su vida había dado un giro inesperado. Era una tarde cálida cuando recibió una llamada que la hizo detenerse en seco mientras caminaba por el parque cercano a su casa. Era Marco. Señora Ricci, soy Marco, dijo su voz con un tono más nervioso de lo que había sido antes. Quiero agradecerle, de verdad, no solo por lo que hizo en la concesionaria, sino por la oportunidad que me dio al mostrarme lo que realmente importa. Estoy decidido a cambiar mi enfoque, a dejar de ser una persona que juzga a los demás por sus apariencias. Quiero ser mejor. Gabriela permaneció en silencio un momento, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No era común que las personas, sobre todo las que estaban acostumbradas a la vida de lujo y poder, admitieran tan fácilmente sus errores. Pero algo en la voz de Marco le decía que esta vez era diferente. Eso está bien, Marco, respondió con suavidad. Recuerda que las oportunidades de cambio siempre están ahí. Pero también tenemos que trabajar duro para ganarnos el respeto de los demás. Lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que somos. Esa noche, mientras cenaba en casa con Lorenzo, Gabriela no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Marco. La lección que él había recibido. La lección de respetar a los demás independientemente de su estatus social. La había tocado profundamente. Sentía que en ese pequeño acto de bondad y compasión, no solo había ayudado a Marco, sino que también había cambiado la forma en que veía el mundo. ¿Te has dado cuenta de algo, verdad?, dijo Lorenzo, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos mientras disfrutaban de la cena. Gabriela lo miró, sin entender del todo. Lo que más me impacta de todo esto, continuó Lorenzo, es que lo que hiciste no solo fue por ti, ni por mí, ni por Marco, fue por todos aquellos que, como tú, se sienten invisibles en este mundo tan superficial. Y eso, Gabriela, es lo que te hace una persona extraordinaria. Gabriela sonrió suavemente, comprendiendo que, aunque había comenzado esta jornada sintiéndose fuera de lugar, había logrado encontrar su verdadero propósito. No necesitaba las grandes joyas ni los lujosos vehículos para sentirse valiosa. Lo que realmente importaba era el respeto que ella misma se daba a sí misma y la capacidad de ver la humanidad en los demás. Creo que la lección, Lorenzo, dijo con voz firme, es que nunca debemos olvidar de dónde venimos. No importa lo lejos que lleguemos. La verdadera riqueza radica en nuestras acciones, no en lo que tenemos. Esa noche, mientras se apagaban las luces de su casa, Gabriela comprendió que el poder no estaba en la riqueza, sino en la humildad y la compasión. El mundo podía ser despiadado, pero ella sabía que, al menos en su vida, había elegido siempre el camino de la integridad y la humanidad. Y así, con una sonrisa tranquila, se recostó junto a Lorenzo, sabiendo que había encontrado algo mucho más valioso que el lujo o la fama, la paz interior. La noche cayó lentamente sobre la ciudad de Milán, y mientras Gabriela se encontraba en su casa, no podía evitar pensar en todo lo sucedido durante los últimos días. El dolor y la humillación que había experimentado en la concesionaria se mezclaban ahora con una sensación extraña. Casi como si todo hubiera sido una lección de vida que ella no esperaba. En su corazón, una parte de ella se sentía aliviada, mientras que otra aún sentía el peso de los prejuicios que había tenido que soportar. Gabriela cerró los ojos, recordando las palabras de Marco en la concesionaria. Lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que somos. Esas palabras resonaban en su mente como un eco constante.
el respeto y la dignidad que había luchado por mantener a lo largo de los años. Ahora parecían tener un valor mucho más profundo de lo que había imaginado. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lorenzo. He recibido una llamada de la concesionaria. ¿Cómo fue todo? ¿Todo bien? Gabriela se quedó mirando el mensaje durante un momento. El tono de Lorenzo era tranquilizador. Pero ella sabía que había algo más detrás de todo esto. La relación entre ellos siempre había sido sólida. Pero el gesto de su marido, de organizar la compra de ese coche de lujo, tenía un significado mucho más profundo. Todo está bien. Gracias por tu apoyo, respondió Gabriela, sabiendo que había algo más que no quería compartir con él todavía. De repente, una llamada entró en su teléfono. Era Marco. Gabriela, la voz de Marco estaba tensa, casi nerviosa. Tengo que hablar contigo. Necesito disculparme. Lo que ocurrió en la concesionaria no fue correcto. No debí haber juzgado por las apariencias. Gabriela suspiró, dejando que su mente procesara las palabras de Marco. Después de todo, el joven había sido directo con ella en su disculpa. Sin embargo, también sabía que Marco no estaba completamente libre de culpa. Había algo en su actitud. Algo que le molestaba. Te escucho, dijo Gabriela, manteniendo la calma. Marco continuó, con voz más firme ahora. He hablado con algunas personas en la concesionaria. Y sé que cometí un gran error al juzgarte de esa manera. He estado reflexionando sobre lo que dijiste. Sobre cómo tratamos a las personas por su apariencia. Lorenzo tiene razón. La apariencia no define a una persona. Sí, respondió Gabriela, su tono suave pero firme. La vida no se mide por lo que llevamos puesto, sino por cómo tratamos a los demás. Y sobre todo, por cómo nos tratamos a nosotros mismos. Un silencio pesado se instaló en la conversación. Marco parecía luchar con sus palabras. Finalmente, rompió el silencio. Te quiero pedir una última cosa. Gabriela, ¿podríamos encontrarnos en persona? Necesito hablar de algo más. Creo que tienes algo que me gustaría compartir contigo. Algo que podría cambiar nuestra relación. Gabriela se quedó en silencio por un momento, considerando la petición de Marco. La idea de verlo de nuevo, después de todo lo sucedido, la desconcertaba, pero sabía que esa era la oportunidad para que él también entendiera algo más importante: la verdadera humildad. Está bien, dijo Gabriela finalmente. Nos vemos mañana. El día siguiente llegó rápidamente. Y Gabriela se dirigió al lugar acordado. La luz del sol de la mañana parecía iluminar la ciudad con una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminaba hacia el café donde se encontraría con Marco, sentía que algo había cambiado en su interior. Ya no se sentía intimidada por la gente que la había juzgado en el pasado. Esta vez, su confianza era más fuerte. Cuando llegó, Marco ya la estaba esperando. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, vestido de manera mucho más simple de lo que Gabriela había esperado. El cambio era evidente, y ella no pudo evitar sentirse orgullosa de la transformación que había comenzado a suceder en él. Gracias por venir, dijo Marco, levantándose para saludarla con una cálida sonrisa. Gabriela asintió, sentándose frente a él. No podía negar que, de alguna manera, había algo genuino en su presencia. Marco parecía más relajado, más en paz consigo mismo. Gabriela, comenzó, lo que te voy a decir no es fácil. Pero creo que tienes derecho a saberlo. Después de lo que sucedió en la concesionaria, y de hablar con Lorenzo, me di cuenta de algo. He estado haciendo todo mal. Gabriela lo miró, sin decir una palabra, esperando que continuara. En realidad, continuó Marco, no me di cuenta de que tú eres la persona que
sin saberlo, me ha enseñado más sobre lo que realmente importa. Y sé que, si quiero cambiar mi vida, no puedo seguir siendo esa persona que juzga a los demás por su aspecto o su estatus. Gabriela sintió una pequeña chispa de esperanza al escuchar sus palabras. Quizás, en este encuentro, Marco realmente estaba dando el primer paso hacia su verdadera transformación. Es un buen comienzo, respondió Gabriela con una sonrisa tranquila. Pero recuerda, lo que realmente importa es cómo seguimos adelante. Las segundas oportunidades están ahí para quienes están dispuestos a aprender de sus errores. Marco la miró profundamente, como si esas palabras realmente resonaran en su alma. Lo sé, y lo voy a hacer. Gracias por darme la oportunidad de cambiar. Gabriela sonrió, consciente de que, al final, la verdadera lección no era solo para Marco, sino también para ella misma. En ese momento, entendió que el respeto, la humildad y el perdón no eran solo virtudes que se daban a los demás, eran los pilares que ella misma necesitaba para seguir adelante. Y lo más importante, entendió que la vida le había dado otra oportunidad para ser mejor. No solo por ella misma, sino también por los demás. Al día siguiente, el sol brillaba en lo alto de la ciudad mientras Gabriela caminaba por las mismas calles que había recorrido tantas veces antes, pero hoy algo en ella era diferente. La conversación con Marco la había dejado reflexionando sobre cómo la gente, aunque a menudo imperfecta, tiene la capacidad de cambiar si se les da una oportunidad real. Pero también comprendió que ella misma había tenido que cambiar, que la humildad y el respeto debían ser los cimientos de cualquier relación. Incluso las más difíciles. Cuando llegó a su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lorenzo. Te espero para la cena esta noche. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Aunque el tono parecía profesional, Gabriela no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Qué sería lo que Lorenzo necesitaba hablar? Con todo lo que había sucedido últimamente, su mente comenzó a trabajar, especulando sobre lo que podría ser. Esa noche, cuando entró al restaurante elegante donde Lorenzo había reservado, lo vio sentado en una mesa apartada, con su traje oscuro impecable. El contraste con el sencillo atuendo de Gabriela se hizo aún más evidente en ese lugar tan lujoso, pero a ella ya no le importaba. Sabía que la verdadera elegancia no se medía por las apariencias, sino por cómo te sentías contigo misma. Gabriela, qué bueno verte, dijo Lorenzo, levantándose para besarla en la mejilla. He estado pensando mucho últimamente. Gabriela se sentó frente a él, notando que algo en su mirada había cambiado. ¿Sobre qué?, preguntó ella, interesada, pero también sintiendo una ligera tensión en el aire. Sobre todo lo que ha sucedido. He estado reflexionando sobre cómo hemos vivido nuestra vida, sobre cómo he manejado los negocios y, lo más importante, sobre cómo te he tratado. Gabriela lo miró, sorprendida. ¿Cómo me has tratado? Su tono era calmado, pero el corazón le latía más rápido. Lorenzo respiró hondo y se inclinó hacia adelante, sus ojos más serios que nunca. Sé que a veces no he sido el esposo que necesitas. He estado tan ocupado en mi carrera, en mi empresa, que me he olvidado de lo que realmente importa. Y sé que te he fallado, no solo con mis silencios, sino también con mis actitudes. Gabriela no dijo nada por un momento. Las palabras de Lorenzo, aunque sinceras, la sorprendieron. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó, aún asimilando todo lo que acababa de escuchar. Porque he visto el impacto que tienen nuestras vidas sobre los demás. He visto el sacrificio que haces por la familia, por nuestro futuro, y me he dado cuenta de que he estado tan centrado en mi propio mundo que he dejado de lado lo más importante. Tú. Lorenzo la miró con una mezcla de arrepentimiento y amor.
Y quiero cambiar. Quiero que construyamos algo diferente. Más equilibrado. Gabriela lo miró fijamente, sintiendo que algo dentro de ella había comenzado a sanar. Quizás, finalmente, Lorenzo estaba reconociendo lo que ella había visto durante tanto tiempo, que el valor no está en lo que posees, sino en lo que compartes y en cómo construyes tu vida. Lo único que quiero, dijo Gabriela, su voz suave pero firme, es que no volvamos a caer en lo mismo. No quiero más promesas vacías. Si esto va a funcionar, necesitamos ser iguales en todo. En respeto, en amor, en nuestras decisiones. Lorenzo asintió lentamente, entendiendo el peso de sus palabras. Lo prometo, quiero ser el hombre que mereces. Esa noche, mientras regresaban a su hogar, Gabriela sintió que una nueva etapa comenzaba para ellos. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sí sabía que había un cambio genuino en el aire. Un cambio que venía de la mano del entendimiento y la voluntad de mejorar. Al día siguiente, Gabriela recibió otro mensaje, esta vez de Marco. Gabriela, sé que nuestras interacciones han sido complicadas. Solo quiero agradecerte nuevamente por la lección que me diste. Estoy trabajando para ser una mejor persona. Gabriela sonrió con una mezcla de satisfacción y esperanza. Sabía que no solo ella, sino todos los que habían tocado su vida, estaban en un proceso de transformación. La lección de vida que había aprendido se volvía más clara cada día. La verdadera riqueza no es la que se mide en dinero o en logros, sino en la capacidad de reconocer lo que realmente importa y compartirlo con los demás. Con una sonrisa tranquila, Gabriela cerró el mensaje y miró hacia el futuro, segura de que, aunque la vida seguía siendo un desafío, había dado el paso más importante hacia la verdadera felicidad, el respeto y la humildad.